Creyeron que podían despreciarla hasta que fue demasiado tarde, la trataron mal, la subestimaron. Pero a pesar de todo ella brilló y la vida les pasó factura. Esta es una historia sobre dignidad, resiliencia y el precio de subestimar a alguien que sostiene más de lo que aparenta. Antes de que su nombre se mezclara con el de Juan Carlos, Carolina ya tenía una vida. No una vida perfecta, ni cómoda, ni llena de lujos, pero sí una vida honesta. Tenía 30 años, vivía en Monterrey y llevaba tiempo aprendiendo a sostenerse sola, emocional y económicamente, en un mundo que no siempre era amable con las mujeres que soñaban en grande. Trabajaba de día, llegaba cansada a casa por las noches y, aún así, se daba tiempo para pensar en el futuro. No soñaba con depender de nadie. Soñaba con construir algo propio, con tener estabilidad sin perder su identidad. Carolina no quería ser mantenida, ni rescatada, ni protegida como si fuera frágil. Quería ser elegida, respetada y acompañada. Pero también tenía una herida silenciosa, la necesidad de creer en el amor. No un amor infantil, sino ese amor adulto que promete compañía, apoyo mutuo y crecimiento compartido. Carolina creía, tal vez demasiado, que las personas podían sanar si encontraban a alguien dispuesto a quedarse. Esa creencia la había llevado a relaciones donde dio más de lo que recibió. A justificar silencios. A explicar actitudes que, en el fondo, ya le dolían. A decirse a sí misma que no todo es perfecto cuando lo que ocurría era que ella siempre estaba cediendo. El día que conoció a Juan Carlos no sintió un flechazo. Sintió algo más peligroso, seguridad aparente. Él hablaba con confianza, vestía bien, se movía como alguien acostumbrado a que lo escuchen. Era empresario, tenía dinero, contactos, una vida armada. No parecía necesitar nada, y eso la tranquilizó. Me gusta como piensas, le dijo él una noche. No eres como las demás. Carolina sonrió, sin saber que esa frase, repetida miles de veces, suele ser una advertencia disfrazada de halago. Juan Carlos la hacía sentir vista. Le hablaba de proyectos, de viajes, de futuro. Le decía que admiraba su inteligencia, su calma, su forma de razonar. Carolina, que llevaba tiempo sintiéndose sola e incluso acompañada, bajó la guardia poco a poco. No porque fuera ingenua, sino porque estaba cansada de estar siempre alerta. No sabía todavía que Juan Carlos tenía una costumbre peligrosa, admirar a las mujeres mientras no le exigieran nada. Cuando él le habló de sus hijas, Valeria y Camila, Carolina escuchó con respeto. Dos adolescentes, una familia previa, una historia que ella no quería invadir. Pensó que, con tiempo y madurez, todo podría acomodarse. No quería reemplazar a nadie. Solo quería convivir. En su mente, el amor era eso, paciencia, diálogo, adaptación. Esa noche, al volver a casa, Carolina se miró al espejo y se dijo algo que repetiría muchas veces después. Tal vez esta vez sí. No sabía que no estaba entrando solo en una relación. Estaba entrando en una estructura donde su valor sería puesto a prueba todos los días. Y todavía no lo sabía, pero ese sería el comienzo de la etapa más dolorosa y más transformadora de su vida. La primera vez que Carolina cruzó la puerta de la casa de Juan Carlos sintió algo difícil de explicar. No fue miedo. No fue rechazo inmediato. Fue una sensación más sutil, no pertenecía a ese lugar. La casa era grande, elegante, llena de objetos costosos y silencios incómodos. Cada cosa parecía tener una historia, menos ella. Juan Carlos caminaba con seguridad, como quien se siente dueño absoluto de todo lo que pisa. Carolina lo seguía, observando los detalles, intentando no incomodar. Desde el primer momento se dijo a sí misma que debía ser cuidadosa, respetuosa, paciente. No quería parecer una intrusa. Valeria y Camila la esperaban en la sala. No se levantaron para saludarla. Valeria, la mayor, la observó de arriba a abajo sin disimulo. Camila apenas levantó la vista del celular. No hubo sonrisas. No hubo curiosidad. Solo evaluación. Como si Carolina fuera un objeto que había aparecido sin permiso en un espacio que ellas consideraban exclusivamente suyo. Ella es Carolina, dijo Juan Carlos, con tono neutro. Mi novia. Nada más. No agregó nada que la presentara como alguien importante. No dijo a alguien especial. No dijo a alguien que quiero. Solo un dato. Carolina sonrió, estiró la mano, intentó romper el hielo.
Mucho gusto. Valeria respondió con un gesto mínimo. Camila ni siquiera contestó. Juan Carlos no notó nada. O fingió no hacerlo. Durante la cena, Carolina intentó integrarse. Hizo preguntas, comentó cosas simples, mostró interés genuino. Las respuestas eran cortas, frías, a veces cargadas de ironía. Papá, antes cenábamos solos, dijo Valeria de pronto. Era mejor. Juan Carlos soltó una risa incómoda. No empieces, respondió, sin firmeza. Carolina bajó la mirada. Sintió el primer pinchazo real. No por el comentario de Valeria, sino por la falta de reacción de Juan Carlos. Esperaba un límite. Una corrección. Algo que dejara claro que ese comentario no estaba bien. No ocurrió. Con el paso de las semanas, la hostilidad dejó de ser disimulada. Valeria y Camila hacían comentarios sarcásticos, hablaban entre ellas como si Carolina no estuviera presente, criticaban sus decisiones, su forma de vestir, incluso su forma de hablar. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, le dijo Camila una vez, con una sonrisa falsa. Esta casa siempre fue de nuestra familia. Esa palabra, familia, fue usada como arma más de una vez. Carolina empezó a sentirse pequeña. No porque lo fuera, sino porque la hacían sentirse así todos los días. Y lo más doloroso era que Juan Carlos lo veía y lo dejaba pasar. No les hagas caso, le decía después. Son chicas. Ya madurarán. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Juan Carlos seguía comportándose como el hombre exitoso frente al mundo, pero en su propia casa evitaba cualquier conflicto que pusiera en riesgo su comodidad. No quería incomodar a sus hijas. No quería verse obligado a elegir. Y para evitar eso, eligió lo más fácil, el silencio. Carolina empezó a dudar de sí misma. Se preguntaba si estaba exagerando, si debía esforzarse más, si el problema era ella. Ese pensamiento la acompañaba por las noches, cuando estaba sola, repasando cada conversación, cada gesto, cada humillación disfrazada de broma. Sin darse cuenta, empezó a caminar con cuidado dentro de la casa. A medir sus palabras. A pedir permiso incluso para cosas pequeñas. Había entrado como pareja, y poco a poco estaba siendo reducida a visitante tolerada. Y mientras Juan Carlos seguía alimentando su ego fuera de casa, Carolina empezaba a perder algo más valioso por dentro, la seguridad en sí misma. No lo sabía aún, pero esa casa no solo la estaba rechazando. La estaba preparando para el momento en que tendría que decidir si seguir siendo invisible o empezar a elegirse. Al principio, Carolina intentó convencerse de que todo formaba parte de un proceso. Se decía que era normal, que Valeria y Camila necesitaban tiempo, que la adolescencia era una etapa difícil. Repetía esas frases como un mantra cada vez que algo la lastimaba, como si nombrarlo menos pudiera hacerlo desaparecer. Pero la verdad es que la invisibilidad no llega de golpe. Se instala lentamente, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que ya no ocupas espacio. Valeria y Camila perfeccionaron el arte de ignorarla. No era un rechazo frontal, porque eso habría obligado a Juan Carlos a intervenir. Era algo más inteligente y cruel. Hablaban de planes familiares sin incluirla. Cambiaban de tema cuando ella opinaba. Se reían entre ellas con miradas cómplices cuando Carolina entraba a una habitación. Papá, ¿te acuerdas cuando todo era más simple? Decía Valeria, mirándola de reojo. Sí, antes no había tantos cambios, añadía Camila, como quien no acusa, pero señala. Carolina sentía como esas frases se le quedaban clavadas en el pecho. No respondía. Sonreía. Callaba. Porque sabía que cualquier reacción sería usada en su contra. En reuniones familiares la presentaban como la pareja de Juan Carlos, nunca como parte del núcleo. Nadie le preguntaba por su trabajo, por sus ideas, por su vida. Era un elemento decorativo. Presente, pero prescindible. Lo más doloroso era darse cuenta de que las hijas habían aprendido ese desprecio. No habían nacido con él. Lo habían observado. Lo habían absorbido de la actitud pasiva de su padre. De su costumbre de no poner límites. De su silencio cómodo. Una tarde,
Mientras Carolina ayudaba en la cocina, escuchó a Valeria decirle a Camila, sin saber que ella estaba ahí: papá siempre se cansa de las mujeres. Esta tampoco va a durar. Carolina se quedó inmóvil. No por sorpresa, sino por confirmación. Ellas nunca la vieron como alguien real. Nunca pensaron que mereciera respeto. Para ellas, Carolina era solo una etapa incómoda en la vida de su padre. Esa noche, Carolina intentó hablar con Juan Carlos. Siento que no existo en esta casa, le dijo, con voz temblorosa pero firme. Tus hijas me tratan como si fuera un mueble. Juan Carlos suspiró, molesto. No exageres, respondió. Te estás tomando todo muy personal. Esa respuesta la desarmó. No solo invalidaba su dolor, sino que lo convertía en un problema suyo. Carolina se fue a la habitación con un nudo en la garganta, preguntándose en qué momento había empezado a dudar tanto de sí misma. Empezó a evitar espacios comunes. A llegar más tarde. A quedarse más tiempo fuera. No porque quisiera huir, sino porque era agotador existir donde nadie te reconoce. En silencio, algo empezó a romperse dentro de ella. No era amor lo que estaba perdiendo. Era identidad. Carolina, la mujer segura, la mujer soñadora, estaba siendo reducida a una sombra. Y mientras Valeria y Camila seguían marcando territorio, convencidas de que podían borrarla sin consecuencias, Carolina empezaba a entender algo incómodo y poderoso: no estaba fallando como pareja. Estaba siendo tolerada en un lugar donde nunca fue bienvenida. Ese pensamiento la asustó. Pero también encendió algo nuevo. Porque cuando alguien se da cuenta de que lo han hecho invisible demasiado tiempo, solo hay dos caminos: desaparecer o volver a hacerse visible, cueste lo que cueste. Y Carolina estaba cada vez más cerca de elegir. Carolina tardó semanas en reunir el valor para decirlo en voz alta. No porque no supiera lo que sentía, sino porque temía la respuesta. A veces, el miedo no es a hablar, es a confirmar que el otro no va a estar de tu lado. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y las hijas ya se habían encerrado en sus habitaciones, Carolina se sentó frente a Juan Carlos en la sala. Él revisaba su teléfono, distraído, con esa postura relajada de quien cree que todo está bajo control. Necesito que me escuches, dijo ella. Juan Carlos levantó la mirada, algo molesto, pero dejó el teléfono a un lado. Dime. Carolina respiró hondo. No habló desde el reclamo, sino desde el cansancio acumulado. Tus hijas me humillan todos los días. Me ignoran, me desacreditan, hablan de mí como si no estuviera. Y tú lo ves, pero no haces nada. Hubo un silencio incómodo. Juan Carlos se recostó en el sofá, cruzó los brazos y suspiró, como si la conversación fuera una molestia inevitable. Carolina, estás exagerando, respondió. Son adolescentes. No saben medir sus palabras. Esa frase cayó como una losa. No se trata solo de ellas, insistió. Se trata de que tú nunca pones un límite. Nunca dices basta. Juan Carlos frunció el ceño. No quiero problemas en mi casa. Ahí estaba la verdad. No quería problemas. No quería incomodidad. No quería asumir el rol que implicaba ser pareja y padre al mismo tiempo. ¿Y yo? Preguntó Carolina, con la voz quebrándose. ¿Yo no importo? Juan Carlos se levantó, dio unos pasos por la sala y dijo algo que Carolina no olvidaría jamás. Tú eres la adulta aquí. Deberías entenderlo. Esa frase no fue solo una excusa. Fue una sentencia. Ser adulta, para él, significaba aguantar. Tragar. Adaptarse. Ceder siempre. Carolina sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No fue un estallido. Fue una grieta silenciosa. Entonces, ¿mi dolor no cuenta? Preguntó. Juan Carlos negó con la cabeza, impaciente. No hagas drama donde no lo hay. Carolina entendió en ese instante que no estaba hablando con un hombre dispuesto a proteger la relación. Estaba hablando con alguien que prefería sacrificarla antes que incomodar a su entorno. Esa noche, Carolina no lloró de inmediato. Se fue a la habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama en silencio. Repasó cada momento en el que había callado.
cada vez que se había adaptado, cada excusa que había puesto por él. Y algo se volvió insoportablemente claro: Juan Carlos no era neutral. Su silencio no era ignorancia. Era una elección. Eligió no defenderla. Eligió no escucharla. Eligió la comodidad sobre el respeto. En los días siguientes, Carolina empezó a observarlo con otros ojos. Notó cómo evitaba conversaciones profundas, cómo se ausentaba emocionalmente, cómo su atención estaba cada vez más puesta en el teléfono, en mensajes que ocultaba, en salidas que no explicaba del todo. La distancia ya no era solo con las hijas. Era con él. Y Carolina empezó a prepararse, sin saberlo aún, para el golpe que estaba por venir. Porque cuando alguien te invalida constantemente, tarde o temprano también te traiciona. El silencio de Juan Carlos no solo había erosionado la relación. Había dejado la puerta abierta para algo peor. Y Carolina estaba a punto de descubrir que, mientras ella luchaba por ser respetada en esa casa, él ya había empezado a buscar validación en otro lugar. La traición no siempre llega con gritos ni escenas evidentes. A veces llega en forma de confirmación silenciosa, cuando todas las piezas que antes parecían sueltas se encajan de golpe. Carolina llevaba días sintiendo que algo no estaba bien. Juan Carlos llegaba más tarde de lo habitual, contestaba mensajes con una sonrisa que no era para ella y protegía su teléfono como si fuera una extensión de su cuerpo. No eran pruebas. Eran señales. Y Carolina había aprendido, a la fuerza, a no ignorarlas. Una noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa. Carolina no tenía la costumbre de revisar cosas ajenas. Nunca lo había hecho. Pero esta vez no fue curiosidad, fue intuición. El nombre que apareció en la pantalla no le resultó desconocido. No porque lo hubiera escuchado antes, sino porque no debía estar ahí. No abrió el mensaje. No hizo falta. Cuando Juan Carlos salió del baño, Carolina lo estaba esperando sentada en el sofá, con una calma que incluso a ella misma la sorprendió. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó. Juan Carlos se quedó quieto. Demasiado quieto. Ese segundo de silencio fue más revelador que cualquier confesión inmediata. ¿A qué te refieres?, respondió, intentando mantener la normalidad. Carolina no levantó la voz. No lo acusó. Solo dijo: ya entendí por qué nunca me defendiste. Eso lo desarmó. Juan Carlos suspiró, se sentó frente a ella y comenzó el ritual que Carolina ya conocía demasiado bien: minimizar, justificar, relativizar. No es lo que piensas. Fue algo sin importancia. No quería lastimarte. Cada frase era una forma distinta de esquivar la responsabilidad. Carolina lo escuchó en silencio. Y mientras lo hacía, algo dentro de ella se acomodó. No sintió rabia inmediata. Sintió claridad. Esa claridad incómoda que aparece cuando dejas de pelear por una versión idealizada del otro y empiezas a ver a la persona real. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Juan Carlos bajó la mirada. La respuesta fue suficiente. Carolina se levantó lentamente. No porque estuviera derrotada, sino porque había tomado una decisión. Lo que más duele, dijo con voz firme, no es la infidelidad. Es que me hiciste dudar de mí misma mientras tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Juan Carlos intentó acercarse. Ella dio un paso atrás. No me pidas que entienda, continuó. Ya entendí demasiado. Por primera vez desde que lo conocía, Carolina no buscó explicaciones largas. No quiso promesas de cambio. No preguntó por qué. Porque cuando alguien te traiciona después de invalidarte durante tanto tiempo, el problema ya no es el error. Es el patrón. Esa noche, Carolina empacó lo esencial. No lloró mientras lo hacía. Cada prenda que doblaba era una afirmación silenciosa. No me voy por debilidad, me voy por dignidad. Juan Carlos la observaba, atónito, incapaz de entender cómo alguien a quien había hecho sentir tan pequeña podía, de pronto, caminar con tanta determinación. Estás exagerando, dijo él, casi por reflejo. Carolina se detuvo en la puerta. No, respondió. Estoy despertando. Cerró la puerta sin hacer ruido. No fue una huida.
Fue una salida consciente. Esa noche, mientras caminaba sola por la calle, Carolina sintió miedo, sí. Pero también algo nuevo, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor no venía acompañado de humillación. La traición no la destruyó. La liberó. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el primer paso hacia la versión más fuerte de sí misma. La mujer que ya no iba a pedir permiso para existir. La mujer que nunca más aceptaría amor a medias. Los primeros días después de irse fueron los más difíciles. No porque Carolina dudara de su decisión, sino porque el silencio pesa más cuando deja de ser impuesto y pasa a ser real. Ya no había discusiones, ni miradas incómodas, ni humillaciones disfrazadas de normalidad. Había espacio. Demasiado espacio. Y con él, pensamientos que antes no tenían lugar. Se quedó en un pequeño departamento alquilado. Una cama sencilla, una mesa, una ventana que daba a la calle. No era comodidad, pero era paz sin tensión. La primera noche casi no durmió. No lloró desconsoladamente. Lloró en silencio, con lágrimas que no pedían volver atrás, sino soltar. Se preguntó muchas veces cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento empezó a justificar lo injustificable? ¿En qué punto confundió amor con resistencia? Y cada respuesta dolía, pero también aclaraba. Juan Carlos llamó. Varias veces. Al principio no respondió. No por venganza, sino porque todavía no tenía fuerzas para escuchar excusas. Cuando finalmente contestó, lo hizo con voz serena. Hablemos, pidió él. Podemos arreglarlo. Carolina cerró los ojos. No se arregla lo que nunca fue justo, respondió. Él insistió. Habló de errores, de arrepentimiento, de las hijas, de la familia. Carolina escuchó todo con atención, pero ya no desde la esperanza. Escuchó desde la conciencia. Durante mucho tiempo me quedé porque tenía miedo de empezar de nuevo, le dijo. Hoy me doy cuenta de que ese miedo me estaba costando demasiado. Juan Carlos guardó silencio. Por primera vez, Carolina sintió que la conversación no giraba alrededor de él. Giraba alrededor de ella. De su decisión. De su límite. Colgó con las manos temblorosas, pero con el pecho más liviano. Los días siguientes fueron una mezcla de inseguridad y determinación. Carolina revisó sus ahorros. Ajustó gastos. Empezó a estructurar su vida desde cero. No había red de contención económica. No había respaldo emocional. Solo ella. Y aún así, algo había cambiado. Ya no se despertaba con el estómago cerrado. Ya no caminaba midiendo cada palabra. Ya no sentía que tenía que ganarse un lugar. Una tarde, sentada frente a la computadora, recordó algo que había postergado durante años: estudiar. Siempre le habían dicho que era buena con los números, con la organización, con la planificación. Siempre lo había puesto al servicio de otros. Nunca de sí misma. Esa misma semana se matriculó en la universidad para estudiar administración de empresas. No fue una decisión impulsiva. Fue una declaración. Cada clase era un desafío. Cada examen, una prueba de confianza. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Había cansancio, dudas, momentos en los que pensaba que quizá era demasiado tarde. Pero entonces recordaba lo que había sentido en aquella casa, y seguía. No estaba estudiando para demostrar nada a Juan Carlos. Estaba estudiando para no volver jamás a necesitar a alguien que no la respetara. Elegir dignidad no fue fácil. Fue incómodo. Fue solitario. Fue agotador. Pero fue la primera vez que Carolina eligió algo que no la traicionaba. Y sin darse cuenta, mientras dejaba atrás la costumbre de aguantar, estaba construyendo la base de una vida completamente nueva. El renacer silencioso, el cambio no fue inmediato. No hubo un día exacto en el que Carolina despertara sintiéndose fuerte, segura y completamente reconstruida. El renacer fue silencioso, casi imperceptible, como esas grietas que aparecen en la tierra seca antes de que brote algo nuevo. Las primeras semanas en la universidad fueron duras. Carolina se sentaba en el aula rodeada de personas más jóvenes,
algunas con la vida aparentemente resuelta, otras llenas de dudas. Ella escuchaba, tomaba apuntes, hacía preguntas. No buscaba destacar. Buscaba aprender. Por primera vez en mucho tiempo, todo el esfuerzo que hacía era para sí misma. Trabajaba durante el día y estudiaba hasta la madrugada. Había noches en las que el cansancio le nublaba la vista y el miedo regresaba, susurrándole que quizá estaba intentando demasiado, que tal vez había tomado una decisión equivocada al empezar desde cero. En esos momentos, Carolina recordaba la sensación de invisibilidad en aquella casa, y el cansancio se transformaba en impulso. Nunca más, se repetía. Nunca más voy a reducirme para que otros se sientan cómodos. Poco a poco, empezó a destacar. No por ambición desmedida, sino por disciplina. Entendía los números con facilidad. Tenía una visión clara para organizar procesos, detectar errores y proponer soluciones. Los profesores lo notaron. Sus compañeros empezaron a buscarla para trabajos en grupo. Por primera vez, Carolina no era la novia de alguien. Era Carolina. Mientras tanto, Juan Carlos seguía con su vida de apariencias. Desde lejos, Carolina se enteraba de cosas sin buscarlas. Comentarios sueltos. Personas en común. La empresa seguía funcionando, pero algo no encajaba del todo. Ella no sentía curiosidad morbosa. Sentía distancia. Como si aquella etapa perteneciera a otra vida. El verdadero punto de inflexión llegó el día que recibió su calificación final. Se había graduado con honores. Carolina sostuvo el papel entre las manos durante varios minutos. No lloró. Sonrió. No por orgullo, sino por reconocimiento interno. Todo ese esfuerzo, toda esa soledad, había valido la pena. Pero no se quedó ahí. Mientras muchos celebraban el título como un final, Carolina lo vio como un comienzo. Empezó a analizar el mercado. Observó empresas mal gestionadas, procesos anticuados, decisiones tomadas desde el ego y no desde la estrategia. Vio oportunidades donde antes solo había caos. Fue así como nació la idea de Nova Gestión. No quería una empresa ostentosa. Quería una consultora distinta. Transparente. Eficiente. Moderna. Un lugar donde las decisiones se tomaran con datos, no con caprichos. Donde el orden no dependiera de una sola persona, sino de estructuras sólidas. Los primeros meses fueron duros. Tocó puertas. Recibió negativas. Escuchó frases condescendientes. ¿Tú sola? ¿No es muy ambicioso? ¿Tienes experiencia real? Carolina respondía con calma. No necesitaba convencer con palabras. Dejaba que su trabajo hablara. Y habló. El primer cliente llegó. Luego otro. Luego una recomendación. Después, dos más. Nova Gestión empezó a crecer de forma constante, sin ruido, sin alardes. Carolina trabajaba con precisión quirúrgica, detectando errores que otros no veían, optimizando recursos, devolviendo estabilidad a empresas que estaban al borde del colapso. Cada logro era silencioso. Cada avance, sólido. Y sin darse cuenta, Carolina estaba haciendo algo mucho más grande que reconstruirse. Estaba demostrando que el respeto propio, cuando se sostiene con disciplina, termina convirtiéndose en poder real. El renacer no fue un estallido. Fue una construcción paciente. Y mientras ella crecía, en otro lugar, algo empezaba a resquebrajarse. La caída no fue repentina. No hubo un titular escandaloso ni un anuncio público de quiebra. Fue más cruel que eso, fue lenta, silenciosa y evidente solo para quienes sabían mirar con atención. Durante años, Juan Carlos había sido visto como un empresario exitoso. Seguro. Resuelto. Alguien que sabía lo que hacía. Su empresa funcionaba, generaba ingresos y proyectaba una imagen de solidez. Pero esa imagen tenía una grieta que pocos conocían. El orden interno no nacía de él. Carolina había sido, sin título ni reconocimiento, la mente que organizaba. La que revisaba números. La que advertía gastos innecesarios. La que detectaba errores antes de que se volvieran problemas.
Y lo había hecho sin aplausos, convencida de que ayudar era parte del amor. Cuando Carolina se fue, ese equilibrio se rompió. Al principio, Juan Carlos no lo notó. O no quiso notarlo. Pensó que todo seguiría igual. Que los procesos funcionaban solos. Que su intuición empresarial era suficiente. Continuó tomando decisiones desde el ego, confiando en su experiencia y rodeándose de personas que no lo cuestionaban. Los primeros errores parecieron menores. Un pago atrasado. Un proveedor inconforme. Un socio que empezó a hacer preguntas incómodas. Juan Carlos reaccionó como siempre, minimizando, postergando, convencido de que todo se arreglaría solo. Pero no se arregló. Las cuentas empezaron a no cerrar. Los balances dejaron de ser claros. Los informes se volvieron confusos. Lo que antes Carolina detectaba en minutos ahora pasaba desapercibido durante semanas. Los socios comenzaron a inquietarse. Algo no está bien, decían. Antes esto no pasaba. Juan Carlos se ponía a la defensiva. No aceptaba sugerencias. No reconocía fallas. Culpar era más fácil que revisar. Mientras tanto, Valeria y Camila empezaron a sentir el cambio de una forma más directa. Los viajes se redujeron. Los gastos fueron cuestionados. Las tarjetas dejaron de ser ilimitadas. Por primera vez, escucharon palabras que nunca habían sido parte de su vocabulario. Ajuste, esperar, no se puede. La incomodidad las irritaba. No entendían qué estaba ocurriendo. Siempre habían vivido rodeadas de certezas. Y ahora, todo parecía inestable. Juan Carlos comenzó a estresarse. Dormía mal. Contestaba llamadas con irritación. La seguridad que antes proyectaba empezó a resquebrajarse. Intentó recuperar el control de la única manera que conocía, aparentando que nada pasaba. Pero la realidad no se deja engañar por mucho tiempo. Un socio importante se retiró. Luego otro. Las deudas comenzaron a acumularse. El prestigio se debilitó. Y en reuniones privadas, alguien dijo en voz baja lo que nadie se atrevía a decir en público. Desde que Carolina se fue, todo se desordenó. Ese comentario no fue un ataque. Fue una constatación. Juan Carlos lo negó. Se enfureció. Pero en el fondo sabía que era verdad. Había subestimado a la mujer que estuvo a su lado. Había confundido silencio con irrelevancia. Y ahora estaba pagando el precio de no haber sabido reconocer el valor cuando lo tuvo cerca. La caída del imperio no fue un castigo divino. Fue la consecuencia lógica de despreciar a quien sostenía más de lo que parecía. Y mientras Juan Carlos intentaba desesperadamente mantener en pie lo que se derrumbaba, en otro lugar de la ciudad, Carolina seguía creciendo, sin ruido, sin revancha, sin mirar atrás. El contraste ya era imposible de ignorar. Carolina nunca imaginó que volvería a verlos así. No porque no creyera en los giros de la vida, sino porque había dejado de pensar en ellos como parte de su historia activa. Juan Carlos, Valeria y Camila pertenecían a un capítulo cerrado. Doloroso, sí, pero cerrado. Ella había seguido adelante con una convicción silenciosa. No todo lo que duele merece segundas oportunidades. Aquella mañana, Carolina llegó temprano a la oficina de Nova Gestión. El lugar era sobrio, moderno, funcional. Nada ostentoso. Todo tenía un propósito. Las paredes claras, los escritorios ordenados, el murmullo contenido de personas trabajando con concentración. Era un espacio que reflejaba exactamente lo que ella había aprendido a construir: orden, respeto y claridad. Cuando su asistente le avisó que había 3 personas preguntando por ella, Carolina no sospechó nada. Dicen que es importante, añadió, dudando. Insistieron mucho. Carolina asintió, algo intrigada. Diles que pasen. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaban. Juan Carlos entró primero. Ya no caminaba con la seguridad de antes. Su postura estaba vencida, los hombros tensos, la mirada cansada. Vestía bien, pero sin convicción, como alguien que conserva la forma aunque el fondo esté resquebrajado. Detrás de él, Valeria y Camila. Carolina tardó unos segundos en reconocerlas.
No porque no supiera quiénes eran, sino porque no eran las mismas. Sus gestos arrogantes habían desaparecido. Sus miradas eran esquivas. Por primera vez, parecían inseguras. El silencio fue espeso. Carolina no se levantó de su asiento. No por desdén, sino porque no necesitaba marcar jerarquías. La realidad ya lo había hecho por ella. Buenos días, dijo con calma. ¿En qué puedo ayudarlos? Juan Carlos tragó saliva. Necesitamos hablar contigo. Carolina señaló las sillas frente a su escritorio. No hubo reproches. No hubo tensión explícita. Solo una distancia clara. Juan Carlos empezó a hablar. Su voz ya no tenía autoridad. Era una voz cansada, rota por decisiones mal tomadas. Habló de problemas financieros, de socios que se fueron, de deudas que crecían más rápido que las soluciones. Habló de errores, pero sin entrar demasiado en detalles. Como quien todavía intenta salvar algo de orgullo. Valeria y Camila permanecieron en silencio. Carolina las observó con atención. Ya no eran las adolescentes que la ignoraban. Eran jóvenes enfrentadas a una realidad que nunca habían tenido que manejar. Sabemos que tú entiendes estas cosas, dijo finalmente Juan Carlos. Siempre lo hiciste. Esa frase flotó en el aire. Carolina la escuchó sin emoción visible, pero por dentro algo se acomodó definitivamente. No sintió satisfacción. Sintió confirmación. ¿Y qué esperan de mí? Preguntó. Juan Carlos dudó. Ayuda, dijo al fin. Orientación. Lo que puedas hacer. Valeria levantó la mirada por primera vez. Nos equivocamos, murmuró. No supimos verte. Carolina sostuvo su mirada sin dureza. Pero tampoco con ternura. Camila añadió, casi en un susurro, creímos que siempre estarías ahí. Esa frase fue la más honesta de todas. Carolina respiró hondo. Recordó cada noche de silencio, cada humillación, cada vez que tuvo que reducirse para no incomodar. Recordó la soledad, el miedo, el inicio desde cero. Y entendió que ese momento no era una revancha. Era una prueba. La prueba de si estaba dispuesta a traicionarse otra vez. Carolina no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque quería asegurarse de que lo que dijera no naciera del dolor antiguo, sino de la mujer en la que se había convertido. Durante años había reaccionado desde la herida, desde el deseo de ser aceptada, desde el miedo a perder. Esa versión de ella ya no estaba sentada en ese escritorio. La mujer que estaba ahí había aprendido a pensar antes de ceder. Observó a Juan Carlos con detenimiento. Vio a un hombre cansado, derrotado por sus propias decisiones. Ya no era el empresario seguro que caminaba por su casa sin mirar a los ojos. Era alguien que había perdido el control de su mundo y buscaba, desesperadamente, un salvavidas conocido. Luego miró a Valeria y Camila. Ya no vio arrogancia, sino desconcierto. No vio maldad pura, sino consecuencias. Por primera vez, ellas no estaban marcando territorio. Estaban pidiendo espacio. Carolina habló con calma. Durante mucho tiempo creí que ayudar era amar, dijo. Que aguantar era ser madura. Que callar era evitar conflictos. Juan Carlos bajó la cabeza. Me equivoqué, continuó. Y pagué un precio muy alto por aprenderlo. Hizo una pausa breve. No dramática. Precisa. Yo no los odio. Pero tampoco puedo ayudarlos. Juan Carlos levantó la mirada de golpe. Carolina, por favor, solo orientación, nada más. Ella negó suavemente con la cabeza. No, respondió. Porque ayudarlos ahora significaría volver al mismo lugar donde dejé de existir. Valeria apretó los labios. Camila desvió la mirada. No hubo discusión. En el fondo, sabían que esa respuesta era justa. Ustedes tienen que aprender algo que yo aprendí sola, añadió Carolina. Que nadie te debe estabilidad. Que nadie te sostiene si tú no haces tu parte. Y que el respeto no aparece cuando todo se derrumba, se construye antes. Juan Carlos respiró hondo.
Por primera vez, no intentó justificar. No intentó convencer. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo. Carolina lo miró sin orgullo ni resentimiento. Yo tampoco, respondió. Pero llegué porque no tuve otra opción que elegirme. Se levantó de su silla. No para marcar superioridad, sino para cerrar el encuentro. Les deseo que encuentren la forma de salir adelante, dijo. Pero sin mí. No hubo reproches finales. No hubo frases duras. No era necesario. El límite estaba claro, y cuando un límite es claro, no necesita violencia. Juan Carlos se levantó lentamente. Las hijas lo siguieron. Antes de salir, Valeria se detuvo. Nunca entendimos todo lo que hacías, dijo en voz baja. Carolina la miró con serenidad. Eso pasa cuando confundes presencia con debilidad. La puerta se cerró. Carolina permaneció de pie unos segundos, respirando profundo. No sintió alivio inmediato. Sintió algo más sólido, coherencia. Había hecho lo correcto para ella, aunque no fuera cómodo para otros. Volvió a su escritorio. Miró por la ventana. La ciudad seguía su ritmo. La vida no se detenía por cierres emocionales, pero sí se ordenaba cuando uno aprendía a ponerlos. Ese día, Carolina entendió algo definitivo: no todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con respeto propio. Y ese tipo de final es el único que garantiza que no volverás a perderte a ti misma.